Señor, te quiero dar gracias porque tú tienes el consejo perfecto para cada uno de nosotros. Hoy te pido que abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestro corazón, que podamos identificar, Señor, las áreas de oportunidad que tenemos en nuestra vida para cambiar, que podamos ser sensibles a tu espíritu, que podamos ser amorosos para recibir tu enseñanza. Pues toda tu palabra, Señor, toda tu palabra es buena para enseñarnos, para inspirarnos, para transformarnos, para reflejar en nosotros lo que está mal o lo que está bien, Señor. Así que ayúdanos el día de hoy, Señor, que no salgamos de aquí como llegamos, sino que nos vayamos renovados en las áreas en donde tú nos vas a hablar hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y te quiero contar que todavía soy medio rebeldona en el aspecto de que a mí me gusta predicar lo que yo quiero, ¿no? Entonces, no, pues yo oro y la revelación de Dios a mi vida, ¿verdad? Y Dios quiere que le hable esto a la iglesia. Y entonces cuando mi marido me dice, no, pues estamos en el libro de Santiago y te toca Santiago 2, y yo, ay, no, yo no quiero predicar. La verdad, soy medio rebeldona. Pero bueno, he estado luchando con eso, he sometido mi corazón rebelde a Dios, le he pedido perdón y estudié este tema que me ha costado trabajo. Te quiero confesar que Santiago tiene una forma de escribir o de hablar que pareciera que falta la gracia ahí. O sea, es muy duro, es muy conciso, es muy, como dicen, ¿no? O sea, como agua va. O sea, él habla las cosas sin darnos una palmadita en la espalda, sin endulzarnos el oído, como quien dice, o sea, ¿cómo va, habla. Entonces, por eso yo creo que me cuesta trabajo, pero al final de cuentas, toda la escritura es buena, toda la palabra de Dios es buena y siempre tenemos que estar dispuestos a recibir lo que dice ahí. Algo que me gusta de lo que hacemos en la iglesia es que nosotros predicamos expositivamente. ¿Qué significa eso? Un libro completo. Entonces, cuando tú predicas expositivamente, la palabra de Dios usa al predicador. Pero cuando tú predicas temáticamente, digamos que el predicador usa la palabra. O sea, esa es la diferencia. Entonces, por eso es tan bueno predicar expositivamente y yéndonos verso a verso, capítulo por capítulo en todo un libro. Entonces, quiero que recibas esta palabra el día de hoy, que viene de parte de Dios para nuestra vida, ahora sí que te voy a leer lo que dice algo acerca del libro de Santiago. Dice, Santiago es una guía práctica para vivir la fe de manera auténtica. El autor enfatiza que la fe verdadera se demuestra a través de nuestras acciones. Habla sobre el control de la lengua, la sabiduría divina, cómo enfrentar pruebas con gozo. Y este libro nos recuerda que la fe sin obras es muerta y que nuestra vida debe reflejar lo que creemos. Entonces, me encanta la palabra auténtico, porque eso es lo que es Santiago, es auténtico, así como Cristian. ¿A poco no no aman a Cristian? Solo Cristian se le ocurre poner una máquina de Las Vegas en la iglesia, o sea, un ejemplo, ¿no? Para él es así como, pues es lo normal, ¿verdad? Porque así le gusta, porque se expresa, es auténtico. O sea, es una persona realmente auténtica de cómo habla y eso me encanta. Santiago es auténtico como habla, es él. Y todos tenemos diferentes caracteres. Hay unos que somos de un carácter en donde pues nos gusta que todo nos lo digan suavecito. Pero hay gente que le encanta que le digan las cosas como van, sin rodeos. Entonces por eso es tan buena toda la escritura, porque tiene también estas diferentes personalidades de cada discípulo, en donde nos habla a diferentes personas. Y vamos a leer, vamos de lleno a la palabra, y ahorita les voy a dar ejemplos. Santiago, vamos a leer un pedacito de Santiago, es 2, y vamos a leer
del 1 al 8 o el 9. Dice: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a unas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos, ¿no eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo, cuyo noble nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado. Así es, Santiago, duro y a la cabeza. Entonces nos está hablando de que no podemos tener favoritismos, que no podemos favorecer a unos o a otros, tener nuestras preferencias, tener nuestros deseos de que unos son lindos, otros no son lindos. Y vamos a traerlo un poquito más a la época, porque a lo mejor esto tú no lo ves en la iglesia, ¿no? Pues aquí para todos está el lugar, tú te puedes sentar en donde tú quieras, para todos hay pan, para todos hay café, para todos hay una entrada. O sea, pues a lo mejor dices: bueno, no me checa esta palabra, o sea, aquí no, pues no estamos nosotros. De hecho, ayudamos a los pobres, le damos a los niños de los comedores que tienen bajos recursos. Entonces dices: a lo mejor pues ahí no me identifico mucho, ¿no? Pero le estaba dando un ejemplo esta mañana de que cómo te sientes con Trump y con todo esto que está sucediendo, que está sacando a todos los inmigrantes de Estados Unidos de una manera horrible y que los sacan esposados como si fueran criminales. ¿Y cómo te sientes ante eso? Con esa discriminación hacia nuestro pueblo o hacia todos los sudamericanos y demás. Se siente horrible, ¿verdad que sí? Bueno, te voy a contar. Mi hermano Juan, que es hijo solo de mi mamá es colombiana, mi hermano Juan colombiano, hace algunos años, y te estoy hablando de muchos años, tuvo que pasar un proceso en migración, en gobernación, de ir para sacar su FM2, FM3, ya ni sé cuál es el que se necesita. Por acá tenemos ejemplos de que tienen que vivir esos procesos. Y total, un día me dice: ¿me acompañas? Ah, pues sí, te acompaño, vamos. Llego a gobernación y hagan de cuenta que pues había un grupo grande de extranjeros sentados así en sillas, y le toca el turno a mi hermano. Pasa mi hermano y lo atiende una mujer. Horrible, no, lo que le sigue. Y yo estaba al lado de él. Yo creo que ella también pensó pues, que yo también era extranjera. Pero horrible, o sea, horrible, horrible, horrible. Y yo, que soy tan intolerante a la injusticia, y por favor no me juzgues, también eso fue hace mucho tiempo, he cambiado. Mi hermano me dice: porque me empezó a ver que me ardía la sangre. Y empecé yo a responderle a la cuate: mi hermano, no le digas nada, me van a deportar, me van a sacar del país, no le digas nada, no le digas nada. Y yo: tú siéntate allá. Pues yo soy mexicana, tú no representas a nuestro país, ¿por qué tratas mal a la gente? ¿Por qué así? ¿Por qué se lo tienes que decir de esa manera? ¿Por qué eres tan injusta? ¿Por qué eres tan mala? ¿Por qué si él viene todo nervioso a sacar sus papeles, tú eres una persona que lo tratas tan mal? Y bueno, no empecé. Casi que todos los que estaban ahí, los extranjeros, me aplaudían. Casi todos se levantaban a aplaudirme. No, pues a todos les tocaba, a todos les surtió. Y dices: qué fuerte. O sea, no nomás es en Estados Unidos, en nuestro país también se maltrata al extranjero, al que llega. Ahora el pastor Sergio, que estuvo en día 1, hizo un viaje
de Perú a Estados Unidos para entrar a México. O sea, no se vino de Perú a México directo. Hizo como 10 horas más. ¿Por qué? Porque si llegaba directo de Perú a México, lo iban a mega maltratar en la entrada. Mega maltratar. Y créeme que es mega maltratar. A mí me ha tocado vivirlo junto con mi mamá cuando íbamos a viajar, cuando viajábamos a Colombia y regresábamos. Una prima de mi mamá también, un maltrato terrible. Entonces, no nada más es Estados Unidos que maltrata al extranjero, en nuestro propio país se maltrata al extranjero. ¿Y qué quiere decir eso? O sea, no se justifica, ¿ok? No se trata de justificar. Por aquí Dios, o en el consejo de Santiago, nos está diciendo: tú tampoco hagas eso. Tú tampoco discrimines. Tú tampoco trates mal a las personas. Tú tampoco hagas acepción de personas. No favorezcas a unos y trates mal a otros. Y yo quise extenderme un poco más en esta palabra, porque si vamos al contexto de Santiago en aquella época, a lo que él se estaba refiriendo era que solamente los que eran ciudadanos romanos, como Pablo, por ejemplo, Pablo fue ciudadano romano, tenían los privilegios de esa gente, digamos, de esa clase social alta. Una clase social que eran los únicos que tenían voz y voto. Todos los demás no contaban. Todos los demás no podían hablar, todos los demás no podían quejarse, todos los demás no podían ejercer nada, no tenían derechos. Eran esclavos del sistema. Entonces, por eso Santiago está hablando de defender a los esclavos del sistema, más que nada. Porque dentro de una misma iglesia había quienes se estaban convirtiendo, pero seguían con sus costumbres de maltratar a las personas, de hacer distinción de personas. Y claro que eso lo vemos también en la actualidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero me quiero ir a qué, en qué nosotros, o bajarlo a nosotros, en qué nosotros podemos hacer esto. Y te voy a leer algunos ejemplos. En el racismo, en el clasismo. Créeme que Jalisco es uno de los lugares de más clasismo de toda la República. En donde, ¿cuál es tu apellido? Feminismo, machismo. Criticamos por formas de vestir. El bullying, que es tan constante en nuestras escuelas. La discriminación de cualquier tipo. A las personas que trabajan contigo, las personas que trabajan en tu casa. Hacer estas preferencias porque, por ejemplo, en las iglesias cristianas, y eso me tocó a mí bastante, pues una preferencia porque él es cristiano de mucho tiempo y el que va llegando, pues ve tú a saber sus pecados. Ay, sí, como si los otros no pecaran. Todos somos pecadores, ¿verdad que sí? Y entonces tenían que pasar, por ejemplo, para estar en la alabanza, una persona tenía que pasar por toda una escuela, por toda una enseñanza, por todo un recorrido para poder servir en la iglesia. En verdad, porque casi te tenía que super ultra santificar para poder estar en la alabanza. Cuando Dios dice que todos pueden servirle, ¿qué hizo Jesús con sus discípulos? Les dijo: sígueme, y luego los puso a servir. No agarró a Pedro: no, Pedro, primero vas a tener que purificarte en el río Jordán y luego tal. No, o sea, luego los puso a servir con él. Y eso es lo que nosotros debemos ser, y debemos ser con todas las personas. No hacer distinción de personas, ¿verdad? Menosprecio, burla, favoritismo, bueno, ya lo dije, ¿no? Palabras como cholo, naco, buchón, fresa, fifi, indio, son súper comunes en nuestro dialecto. Expresan odio, menosprecio, burla, ofensa, etc. Entonces, la primera parte de Santiago nos está hablando acerca de nuestro comportamiento como cristianos, si decimos ser hijos de Dios, hacia las personas. Y la segunda parte de Santiago, que vamos a leer una parte, me voy ahí. Santiago
2, a partir del verso 14, dice lo siguiente: la fe sin buenas acciones está muerta. Y van entrelazadas la una y la otra, ahorita lo voy a explicar. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse. Y uno de ustedes le dice: hey, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho, aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? ¿Se fijan qué sarcástico era Santiago? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzcas buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar: algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo: ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con buenas acciones. Entonces, aquí está hablando de algo que es común también. Decimos que nuestra fe es de ser cristianos, pero no nos comportamos como tal. ¿Te suena conocido? Y entonces hay allí un choque en nuestro cerebro, porque si somos hijos de Dios, si somos cristianos, si somos seguidores de Cristo, se tiene que mostrar en lo que hacemos, en lo que decimos diariamente. Ahora, déjame decirte esto: tú eres salvo no por obras, no por acciones. Tu salvación es gratuita. Cristo murió por ti, y así tú hayas sido la peor persona del planeta Tierra, así te hayas comportado de la peor manera, así hayas sido despreciable, horrible, has hecho las peores cosas, pero te conviertes de todo tu corazón a Dios, aceptas a Dios en tu vida, tu salvación es gratuita, la tienes. Eso es lo único que se requiere. Por fe solamente somos salvos. Pero la consecuencia de tu salvación son las obras. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. El fruto de tu salvación es un fruto que tiene que verse, que se tiene que notar. No te digo que de un día a otro, pero se tiene que notar. Y lo vamos a ver en estos aspectos. ¿Cómo se nota? El primero se nota en cómo tratas a las demás personas. ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te comportas con las personas? ¿Cómo está tu área de perdón hacia otros? Porque no puedes pasar una vida entera con rencor, con resentimiento, con odio, con coraje. No puedes vivir así. Tiene que notarse en tu vida un cambio, una transformación en tu propia casa, en tu propia familia. Un cambio con las personas. En segundo lugar, se tiene que notar con un cambio de vida. Fui aquella persona y ahora soy otra. El otro día estaba escuchando una entrevista, un cuate, y cuenta la historia del vocalista de Control Machete. Yo ni conozco a Control Machete, pero me llamó la atención. Sé que era un rockero. Y entonces dice que le buscaron al vocalista y que le dijeron que volviera a cantar y que volviera con ellos y que volvieran a hacer vibrar a todo México con su música y que no sé qué y no sé qué. ¿Y sabes qué fue lo que contestó él? Dijo: no puedo volver porque esa persona ya se murió, ya no existe, yo no soy él. Desde que Dios tomó mi vida y me cambió y me transformó, soy otro, no soy él. Tú quieres a esa persona y esa persona está muerta, porque yo ya nací de nuevo en Cristo. Qué impresionante testimonio de este chavo, ¿no? Un rockero. Y eso explica qué eres en Jesús: una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas.
Y eso tiene que suceder en tu vida. El Espíritu Santo que está y que habita en ti cambia todas las cosas feas de ti. Una cosa es que nos hagamos mensos y que no queramos cambiarlo, pero Dios está insistente. Yo sé que sí, en tu vida Dios está insistente, porque en mi vida lo ha sido. Dios insistió hasta que dejé de fumar. Dios insistió hasta que dejé de decir groserías. Dios insistió hasta que cambié mi carácter furioso. Dios insistió. ¿Por qué? Porque Dios no te deja como te encontró. Te ama, te recibe pecador, pero no te deja como pecador. Te transforma. Apláudele fuerte a Dios. Si te está emocionando, apláudele fuerte. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Lo hace Dios en nosotros, pero tú cooperas para esto. Si tú no cooperas, puedes pasar muchos años de tu vida estancado, solamente con tu salvación y en tu cascarón. Y dice la fe sin buenas acciones. La fe sin buenas acciones. Así que tú tienes, este viene a ser nuestro tercer punto, en algún momento servirle a Dios. Tú tienes que servirle a Dios, porque esa también es la consecuencia. Sucede en tu vida como Jesús cuando tenía 12 años y que lo encuentran sus padres en el templo predicando y que voltea y le dice a José y a María: pues ¿qué no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Me es necesario. Es un deseo, es un anhelo, es algo que está dentro de ti que no puedes negarlo. Tú sabes que Dios te está empujando en cualquier cosa. Cuando ves a una persona sufriendo, cuando ves a una persona que necesita escuchar la palabra de Dios, cuando te das cuenta que falta alguien que sirva aquí en la iglesia y tú dices: yo voy a ir ahí a ayudarles. Cuando Dios te dice: párate aquí a cantar. O sea, no fue fácil para Saúl cantar hoy. ¿Se dieron cuenta que Saúl cantó hoy por primera vez? Apláudanle a Saúl. Le costó. De hecho, platiqué un día con él. Dice: soy tímido, soy reservado, no soy tan amiguero, no sé hacer así como muchos amigos porque soy tímido. Acércate por favor a él, hazte amigo de él. Sé que le costó trabajo cantar hoy, pero hay en su corazón el deseo de servir a Dios. Y ese impulso de Dios, hazlo, ve, sal de tu zona de confort. Y les voy a poner un video. Bueno, no es video, es una foto y un audio. Escúchenlo bien. No, súbele al audio como letras. Ahí va el audio de nuevo. Hola madrina, me dijo mi mamá que te mando un audio como les cuento de Dios en un libro que me regaló mi abuelita que se llama que son relatos de la Biblia. Pues en recreo algunas veces o en la salida me reúno con unos compañeros y les cuento de Dios. Bye. ¿Pero qué les has contado? Sobre las 10 plagas, sobre el principio. Ya hemos avanzado mucho y les han gustado. ¿Y tus compañeros Bye. qué dicen? Que les gustan mucho, que cada día van y me piden que les cuente. Bye. Ay, no lo aman a Alex. Bueno, Alex tiene 7 años, está aquí en nuestra iglesia, es el hijo de Denise y Octavio. Y me contó Denise que Alex hace unas semanas estaba diciéndole a su mamá que quería una Biblia para ir a compartir a su escuela. Y su abuelita llegó así de la nada regalándole su Biblia. Y él se lleva todos los días su Biblia, y lo vieron en la foto con su abuelita y con su Biblia. Todos los días se lleva su Biblia a la escuela y les habla a sus compañeros de Dios. Un niño de 7 años. 7 años. O sea, tú y yo no tenemos pretexto
en buena onda, no lo tenemos. Contándole las plagas, contándoles del principio. ¿Y no te encanta su frase? Hemos avanzado mucho. Hemos avanzado mucho. Me encanta el corazón de Alex. Ese es el corazón de un cristiano. Ese es el corazón de una persona convertida, que le cae el 20 y que entiende que él tiene algo que necesita compartir a otros. Que tú tienes algo tan increíble, tan grande, tan poderoso, que no te lo puedes quedar, que no te lo puedes guardar para ti solo, que necesitas llevárselo a otras personas. Ahí está nuestro grupo Conexión de 7 años en la escuela de Alex. ¿No te encanta? Y quise poner ese ejemplo, aunque tenía un montón de ejemplos, ya los tenía cuando platiqué con Denise y me mandó el audio. Ejemplos de grandes, de muy grandes, que están en cualquier lado que lo encuentres. William Colgate, por ejemplo, en los años 1973, este hombre comenzó diezmando el 10% de todo lo que ganaba y empezó a subirle, luego 20, luego 30, luego 40, luego 50. Terminó diezmando el 90% de todo lo que ganaba y vivía solo con el 10%. De la manera en cómo Dios lo prosperó. Y era un muchachito con una máquina para hacer jabones. Y ahora es la empresa de Colgate. Digo, él ya murió, pero Charles Muli, un keniano que nació en una pobreza extrema, pero Dios lo prosperó de una manera impresionante, hasta ser un hombre súper millonario. Y lo que hizo fue hacer una fundación que se llama Children's Family, donde le llaman el padre de miles, porque él, como papá de miles de niños, les da educación y les da todo. Tenemos ejemplos de muchísimas personas. ¿Qué es lo que sucede en nuestro corazón cuando recibimos a Dios? Hay un cambio, hay una transformación. Se tiene que notar con las personas, en nuestro servicio y nuestro cambio de vida. Eso es lo que nos quiere decir Santiago 2. Exactamente eso. Es un mensaje sencillo, pero difícil de llevar a la práctica, ¿sí o no? Sencillo. Y Santiago es bastante vehemente en cómo lo explica, porque aparte lo dice muy fuerte. No les leí absolutamente todo para no quedarme ahí. Pero Santiago te dice: cambia tu corazón, cambia tu vida, cambia tu mente, cambia tu forma de vivir, cambia tu forma de ser y extiende tu brazo a ser una persona que haga una diferencia en este mundo. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Es necesario que tus obras, que lo que tú haces, que tu fruto se note. Y lo quise hacer también de esta manera con Alex, porque ¿no le viste la emoción y el entusiasmo a este niño de compartirles a sus compañeros? Nadie le dijo: ve y comparte. Es algo que nace del corazón. Y de esa manera yo sé que en tu corazón están naciendo cosas y a lo mejor las has ignorado, por lo que sea. Has ignorado tu llamado, has ignorado el propósito por el cual Dios te creó. Has ignorado. Pues te quiero decir: vamos, sacúdete todo peso, todo pecado de tu vida. Sé ese hijo de Dios que todos queremos ver, porque no hay nada más horrible que vivir en este mundo viendo personas que decimos somos cristianos y nuestro comportamiento dice otra cosa. Más de uno en esta iglesia ha sido decepcionado por personas cristianas. Más de uno en esta iglesia ha sido traicionado por una persona cristiana. Más de uno se ha sentido mal porque su esposo o su esposa, que dicen que son cristianos y se comportan de una manera horrible. Más de un hijo está decepcionado de sus padres, que toda la vida dijeron que eran cristianos
pero hicieron cosas incorrectas. Así que nosotros no seamos esas personas. A lo que nos invita Santiago en este capítulo es a reflexionar. No es una prédica linda que te dé una palmada en la espalda. No es una prédica que te abrace y te diga algo con dulzura. Es algo para reaccionar, para meditar, para revisar nuestra vida, nuestro comportamiento de todos nuestros días. Y en la mañana les decía, qué fuerte es. Una vez me tocó un predicador y fuimos a un restaurante con él y me impactó cómo trataba a los meseros. En otra ocasión me enteré de una persona que le cerraba con llaves la alacena a la persona que le ayudaba, o que le daba sus platos aparte para que comieran ciertos platos, ciertos vasos. Y eso es en nuestra vida diaria. Personas que somos cristianos y nos comportamos con las personas a nuestro alrededor de una manera pues incorrecta, déspota. Así que Dios nos quiere cambiar, queridos, en nuestro corazón. Créeme que este mensaje me costó mucho trabajo de prepararlo, pero no le podemos arrancar esa hoja a la Biblia. Dios no nada más te dice te perdono de tus pecados, te amo, eres mi hijo, todo lo que tengo para ti reservado es para ti. No solo te dice eso, también como hijos nos corrige, también como hijos nos llama nuestra atención a un cambio, y es nuestra parte lo que tenemos que poner. ¿Qué tal si te pones de pie y oramos con esta palabra? Padre, gracias por este mensaje, gracias por tu palabra. Siempre, siempre es buena tu palabra, Señor. Siempre es agradable, siempre es perfecta. Tanto recibimos todas tus bendiciones como recibimos también todas tus correcciones a nuestra vida. Todo lo que tú nos das, todo lo que tú nos hablas, solamente es para nuestro bien. Tú eres un papá amoroso, bueno, y sabes dar cosas buenas a tus hijos. Aún en la disciplina, en la corrección en nuestra vida, es para mostrarnos el camino correcto, el camino que debemos de seguir. Hoy te pido que bendigas cada persona en la iglesia, cada familia, y nos ayudes a cambiar en todas las cosas en donde cometemos errores, Señor. Bendícenos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Amén.